Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el número de los que somos. A ver, yo normalmente inicio las clases pidiéndoles que rememoremos lo que vimos la ocasión anterior, en parte para ver su conocimiento y en parte porque me parece que el alumno tiende a olvidar de una clase a otra lo anterior. Por eso me permito cada vez empezar preguntando para revivir los temas que vimos la clase pasada y enganchar con los temas que vienen a partir de hoy. Entonces, a ver, ¿alguien desea participar diciendo lo que vimos la clase pasada? Hay dos manos, Alfredo Vaquero y luego Daniel Hernández. Alfredo y luego Daniel. Sí, bueno, lo que vimos la clase pasada, lo que pues más recuerdo fue ver este aspecto de la, digamos, infravaloración y la importancia, ¿no? De Spinoza en el estudio de la filosofía, ¿no? Y de por qué también se hacía mucho énfasis en Descartes, ¿no? De por qué también se estudiaba más a Descartes en vez de a Spinoza, cuando igual no es que uno rechace a Descartes, pero igual Spinoza tiene los, digamos, elementos, ¿no? Que son buenos para el estudio. Que son muy buenos. Alfonso y luego Fernando y Rodrigo. Alfonso. Um, No, a ver, es, no, es Alfredo. Discúlpame, Alfonso, ah, pero es que había una mano levantada. Alfredo Vaquero, ¿era así? Ah, sí, ya, sí, ya, ya. Alfredo. Sí, ya acabo de dar mi punto justo bueno, acaba de participar, doctor. Ah, entonces es Daniel el que faltaba. Daniel, Así es. ¿Sí me escucho bien, profesor? sí, sí te escucho. Ok, algo que, bueno, yo podría decir es que veíamos cómo Spinoza era uno de los mayores promotores de la libertad, ¿no? De la dignidad de las personas. Otra cosa que también me resultó muy interesante es cómo se ponía la comparación entre Hegel y Spinoza, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque Spinoza recupera algo que los clásicos tenían, que era el tema de que la filosofía no era solamente una forma de pensamiento, sino también un estilo de vida, ¿no? Como los estoicos, los cínicos. Creo que Spinoza recobra esa idea, ¿no? Esa centralidad pues de vivir lo que se piensa racionalmente, ¿no? Creo que eso es lo que yo podría aportar en suma a lo que había dicho mi compañero Alfredo. Te agradezco, Daniel, porque tu intervención es efectivamente muy, muy interesante. Sí, Spinoza es seguramente el filósofo de la modernidad que aproxima más su concepción de la filosofía de su propia vida, de su propia actitud existencial. Eh, de hecho, el propósito de Spinoza de escribir una ética, es decir, de escribir un tratado de cómo alcanzar la forma más excelente de vida, pues, digamos, coincide con eso que tú dices. Sí, creo que tienes razón. Yo decía la ocasión anterior que algunos comentaristas vinculan a Spinoza con el estoicismo antiguo, y creo que es verdad en varios sentidos, en otros no tanto, pero sí en el sentido de que la filosofía debe ser un proyecto para hacer la mejor existencia posible. Eso es verdad, y es muy importante. Sí, Fernando. tanto que, Ah, perdón, pero- yo creo que tanto así como el tema de la excomunión, ¿no? Que le dieron la oportunidad de retractarse de lo que él estaba promoviendo y aún así, teniendo la excomunión, él siguió adelante, ¿no? Aunque esto pues le implicara cuestiones interpersonales, ¿no? Que mucha gente se alejara de él, pero aún así abrazando no sé si se adecuado decir ideales, creo que más que un ideal es pues una filosofía realmente de vida, no una filosofía como la que promueven muchos, ¿no? Sino una auténtica filosofía. Entonces, pues sí, me parece muy interesante que abrazó tanto
su racionalidad, ¿no? Su proposición, su propuesta, que incluso le valió la excomunión, ¿no? Y creo que similitudes como grandes personas, ¿no? Como Lutero, ¿no? Que cuando promueve sus tesis teológicas, pues lo excomulga, ¿no? A Sócrates cuando, pues ven que él según está enseñando o pues pervirtiendo a la juventud, pues le valió la vida también a él, ¿no? En un cierto sentido, a Spinoza le valió también la vida. Sí, eso que dices, como insisto, es muy interesante. Hay filósofos que, ciertas filosofías que arriesgan no solamente la concepción que tienen, sino la existencia. Y los que mencionaste, a los que había que agregar a los cínicos, por ejemplo, arriesgan la existencia al mismo tiempo que ponen la filosofía en la calle. Es efectivamente así. Fernando, y luego, y luego Rodrigo Morales. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Fernando. Creo que me parece que algo que se deja ver con un poquito de recuento histórico de la vida de Spinoza, y justamente con el precedente que tenía en Descartes, era que en este momento de la historia de la filosofía, Spinoza también aborda o se mantiene en esta línea que dejó Descartes de tener al sujeto por eje del pensamiento y del mundo a sí mismo. Se puede notar hasta cierto punto un inicio de una secularización de la idea de Dios como la normativa o el límite del mundo, ¿no? También a su vez, Spinoza encuentra como en este desafío del sentido común religioso que se mantenía desde la Edad Media, que con esta libertad que el sujeto encuentra por medio de la razón, viene consigo pues prácticamente un mundo lleno de responsabilidades y no solo de libertad. Entonces, es difícil para el momento histórico de Spinoza como tener esta concepción del mundo, porque pues el tener un mundo con infinitas posibilidades para el sujeto como eje, pues prácticamente es un nuevo caos, ¿no? Un caos que no estaba previsto, digámoslo así, en la realidad inmediata del ser humano de esa época. Entonces, creo que también lo que valdría la pena rescatar como de la clase pasada es el hecho de que el ser humano, con este movimiento que hace Spinoza en cuanto al racionalismo, es el hecho de hasta dónde puede expandirse el ser humano en esta nueva libertad, que claro, como todo, trajo cosas bastante peligrosas y otras muy, muy buenas, pero en general la filosofía de Spinoza es de esas cosas buenas que dejó esta nueva expansión del ser humano como eje, ¿no? En el mundo. Sobre todo desde el punto de vista de las primeras partes del texto que vamos a ver en la clase. Creo que es bastante humano el lado que le da Spinoza a sus meditaciones. No es únicamente un erudito sentado en su sala pensando únicamente en lo más directo de su razón, sino algo que es prácticamente cercano a todos nosotros. Entonces, eso es, yo creo que lo más valioso en cuanto a la historia de Spinoza como historia, ¿no? El valor que tiene para el ser humano el poder racionalizar todas estas dudas de su existencia, tratar de encontrar su sustancia, pero de una manera ética, no solo encontrarla como un medio, como un fin o X cosas, sino de una manera que le resulte beneficioso éticamente.
Eso que dices es interesante, Fernando, es muy interesante porque el caso de Spinoza es un caso singular, porque efectivamente lo que él busca es orientar al individuo hacia alcanzar lo que él llama una vida en la excelencia, una vida virtuosa, una vida en la felicidad. Spinoza no duda en hablar de alcanzar una vida en la felicidad. Y sin embargo, como verás, los medios que utiliza no son individualistas, al contrario, son profundamente sustanciales en el sentido de totalidad, ¿no? En ese sentido es muy particular porque claramente en Spinoza hay, como tú dices, ese esfuerzo del individuo contemporáneo por encontrar un sentido de su libertad y por hacer uso de esa libertad para expandir su potencia de existir. Pero al mismo tiempo, los medios de Spinoza, como verás a medida que se vayan desplegando, no son individualistas, sino que son más bien, en el sentido estricto del término, sustancialistas. Pero ya verás esa mezcla a la que creo que apuntas. Gracias, Fernando. Rodrigo Morales, me parece. ¿Qué tal, doctor? Sí, Buenas Rodrigo tardes. Morales, buenas tardes. Bueno, para ser no ser redundante y que sea lo más expreso posible, pues considero que vimos a Spinoza como un defensor férreo de la libertad y de la dignificación en la cuestión humana. Y eso lo podemos ver complementarse de manera congruente y muy certera a lo largo de la lectura que quedó encargada ese día. Y bueno, de igual manera el pensamiento que postula, a diferencia de otros pensadores, como en el caso de Descartes, como se llegó a mencionar el día martes, igual creo que abre una brecha muy clara en lo que plantea Spinoza como tal y la forma en la que él piensa que se puede llegar a lograr. No es la misma postura, como ya lo mencionaba mi compañero Fernando, quizás pasiva que tienen algunos otros filósofos. Al contrario, Spinoza lo siento un filósofo con mucha propuesta y con un ímpetu muy claro hacia ese cambio o defender al ser humano como tal. Y de igual manera, los tratados que alcancé a leer o la parte del tratado que alcancé a leer, pues muestra ese como am, impulso o sentido que busca Spinoza en cuestión de la vida, para lograr la felicidad no de un individuo o no de los pocos, sino yo siento de la mayoría o un general. Eso creo que puedo rescatar de la clase pasada y quizás encajarlo un poco con la lectura que quedó pendiente de ese mismo día. Sí, creo que tienes enteramente razón. Efectivamente, la introducción que traté de hacer busca orientar en cierto modo las lecturas que van a hacer. Orientar no en el sentido de imponerles dogmáticamente una idea, sino decirles, darles algunas claves que me parecen importantes para la hora de enfrentar el texto. Y sí, lo que vamos a ver de Spinoza es a la vez esta búsqueda de la libertad racional y sin embargo, como ustedes lo verán, un modo de exponerla, un modo de ofrecer su concepción que en cierto modo es árido y sin embargo está lleno de contenido. Vamos para allá, tienes enteramente razón, Rodrigo. Alfonso. A mí me gustaría rescatar, doctor, para quienes no nos acompañaron en sus cursos del trimestre pasado, algo que mencionamos, creo que con Hegel, ¿no? Que es este tema de el significado real de lo que significa ciencia, ¿no? Digo, filosofía, disculpe usted, no como el significado etimológico, sino realmente el significado de filosofía, que es como entregarse a un ideal para lograr ciertas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido me parece, con lo que leímos la clase pasada y lo que pude avanzar más en el tratado, que efectivamente usted tiene razón y concuerdo con usted en el sentido de que Spinoza sin duda está a la altura de Hegel y también de Marx, ¿no? En el sentido de que él mismo dice, ¿no? Yo voy a buscar una causa que ni siquiera sé si se pueda lograr, pero sin embargo me entrego a ella y la busco renunciando a todos los bienes o
a la felicidad y a los lujos, si se puede llamar de alguna manera, incluso a mi propia religión, pero yo voy encaminado a esto, ¿no? Y otra cosa que me deja muy claro el texto es que como con Marx y con Hegel, pues vamos a tener que recorrer otros caminos escarpados hasta llegar a las cumbres luminosas, ¿no? Del conocimiento en Spinoza, ¿no? Sí, Eso es lo que es creo que verdad, podría rescatar en es gran verdad. medida del texto. Ahora, los senderos escarpados llegarán un poco más adelante, porque como ustedes vieron, la lectura de hoy era bastante sencilla, ¿no? Bastante, muy personal, pero sencilla, a fin de cuentas. Ya los senderos escarpados vendrán en parte en el tratado, pero sobre todo con la ética. Pero por eso preferí, digamos, hacerles recorrer ahorita senderos un poco menos ásperos. Ya vendrá lo más difícil a su tiempo. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguien que quiera agregar algo sobre la clase anterior? Bueno, si no hay eso, vamos a la lectura de hoy, pero como les decía en la ocasión anterior, a mí me parece más interesante la intervención de ustedes y yo me permitiré hacer comentarios que considere que fortalecen la cosa. A ver, ¿quién me puede decir qué encontramos en esta primera parte que se llama felicidad y reforma del entendimiento? ¿Qué es lo que lleva a Spinoza a este camino? A ver, respóndanme. Veo voluntarios y si no hay voluntarios, pues agarro involuntarios que deben haber leído. A ver, Manuel Vergara. Sí, profesor. La primera parte, precisamente en el primer parágrafo, pues Spinoza nos narra pues lo que ya había pasado con él, ¿no? Su experiencia con la excomunión que tuvo. Entonces, pues precisamente nos dice cómo él empieza a dirigir sus fuerzas a una nueva tarea, alejada de las pretensiones terrenales, ¿no? Más allá pues sí, de parecer de que sus esfuerzos o sus reflexiones van dirigidas no sé, a superar su malestar, para ser un poco más claro. Posteriormente, ya en los parágrafos siguientes, pues se ve más cómo señala el problema de cómo las otras personas, pues, ven al bien como las riquezas, como el placer, como la gloria, pero eso es pues son simples valores terrenales, ¿no? O sea, es algo algo que no lleva a trascender. Este, eh, igual, pues él propone este concepto de bien supremo, ¿no? Que ese, francamente, no me quedó muy claro, porque no bueno, en un parágrafo lo explica, pero no me quedó muy claro. No sé si sea el vínculo del hombre que tiene, el vínculo que tiene el hombre con la naturaleza, o si ya está haciendo un postulado acerca del panteísmo que tanto se le reconoce. Este, y precisamente en la solución, en la parte B, en la solución de la filosofía y el verdadero bien, pues narra cómo con asiduas meditaciones, pues llega a eso, al concepto del bien supremo que no me quedó muy claro y me gustaría que lo explicara de mejor manera. Sí, sí, Gracias. llegaremos a eso. Si les parece bien, aunque sea muy brevemente, pero comentemos parágrafo por parágrafo para no mezclar los parágrafos. Aunque sea brevemente, veamos qué encontraron en el parágrafo primero. Samuel. Sí, yo me di cuenta, ¿no? Que el contenido de la primera parte de Felicidad y Reforma del Entendimiento, que son los 5 primeros parágrafos, sí se vinculan demasiado con la filosofía estoica. Digo, ya habíamos dicho, bueno, ya habían dicho más bien anteriormente, como que Spinoza se vincula al estoicismo por su entrega, ¿no? A la filosofía, pero creo que aquí en el contenido vemos más ese vínculo, ¿no? Por ejemplo, en el parágrafo 1 dice
que las cosas que suceden con frecuencia en la vida ordinaria son vanas y fútiles, me brinco un poco, se dio cuenta que no contenían en sí mismo ni bien ni mal alguno, a no ser en cuanto a mi ánimo era afectado por ellas. Es algo que claramente los estoicos decían, ¿no? Que pues nosotros tenemos como cierta capacidad ¿cómo decirlo? Bueno, pues sería como parafrasear de nuevo lo que acaba de decir Spinoza, ¿no? Es decir, que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y en la medida en que esas cosas están fuera de nuestro alcance, pues nosotros tenemos la capacidad de vernos afectados por esas cosas, ¿no? Luego en el parágrafo 2, yo lo que vi es que duda de abandonar esas certezas, porque a primera vista parece imprudente, ¿no? Sin embargo, se mantiene firme en su convicción y decide abandonar como esas ciertas cosas que tenía por ciertas para encontrar, digamos, nuevas certezas, ¿no? En el parágrafo 3 menciona las cosas. Detente ahí para que comentemos un poco cada parágrafo. Detente un momento, Claro. ahorita continúas. En el Sí. parágrafo 1 efectivamente tienes razón, parece acercarse al estoicismo en el sentido de decir las cosas exteriores solo me afectan si yo acepto que me afecten, es decir, en realidad las cosas externas a mí no tienen por qué afectarme si yo no les permito su acceso, ¿no? Eso parece muy estoico. Sin embargo, la segunda parte del parágrafo 1 toma un camino un poco distinto porque dice, y ahora voy a ver si encuentro un bien que sea lo suficientemente permanente como para asegurarme la felicidad. Ahora, esto no es estoico porque en realidad los estoicos sabían perfectamente cuál era el fin que perseguían, ¿no es cierto? No iban a perseguir algo de lo que ignoraban. El estoicismo los dotaba ya de principios suficientes como para comprender lo que era la felicidad, ¿no? Es decir, sí, hay esa parte que tienes razón, que detectas bien, porque hay ese rasgo de decir las cosas exteriores, la fama, el dinero, el renombre, pues en realidad solo me afectan si yo permito su acceso. No tienen por qué afectarme porque en sí no son ni buenas ni malas. Aquí hay una tesis que Spinoza defenderá después, ¿no? Nada hay en la naturaleza, nada hay en la naturaleza que sea bueno o malo en sí. Todo es bueno o malo en relación a cómo me afecta a mí, pero en sí mismo nada es ni bueno ni malo, de manera que también ese rasgo es en cierto modo estoico, porque lo que ellos dirán es en realidad el bien es algo que me es interior a mí y todo lo demás no es indiferente. En eso tienes razón, pero termina de manera un poco distinta. Ahora, parágrafo 2. ¿Qué encontramos en el parágrafo 2? Que dice él, me decidí finalmente, pero me decidí en la incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre porque si yo abandonaba algo que es un bien o que es reputadamente un bien y me iba a un camino indeciso, pues en realidad podía sucederme que me quedara sin el uno y sin el otro. Esta vacilación, nuevamente, pues no es estoica, ¿no? Porque los estoicos desde el principio tienen un conjunto de dogmas que les indican cómo actuar o cómo no actuar. Pero Spinoza, en cambio, dice, en realidad para mí es un bien incierto, estoy buscando algo que sea permanente. ¿Qué será eso que es permanente? ¿Qué creen ustedes que será eso que es permanente? De acuerdo con lo que saben hasta ahorita. Pregunta, les estoy pidiendo que me respondan. ¿Qué será eso que es permanente que está buscando Spinoza? ¿Qué creen que será? ¿La libertad, doctor? Sí, pero probablemente la ¿O libertad el es... bien común, quizá? Dios. No, no. Podría ser, bueno, se me ocurre, A ver, traten de responder, Alfredo. bueno, yo pienso en la verdad, bueno, en el conocimiento sería. Edwin, ¿La felicidad eterna? no, es el conocimiento. Es justamente lo que decía Alfonso hace un momento, es cierto. Spinoza lo que busca, y hoy vamos a insistir mucho en eso, y ya lo apuntábamos la ocasión anterior, lo que Spinoza busca es un horizonte en el que su alma esté tranquila, esté serena, alcance la estabilidad completa. Y esa, a juicio de Spinoza, es fundamentalmente el conocimiento, el saber racionalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce racionalmente el mundo entonces aparece
como no teñido de cosas que me dañan, sino simplemente de cosas que son porque deben ser como son. Y entonces Spinoza lo que busca es, vamos a insistir en eso, la fuerza racional de comprender. Hacia allá vamos. Y de hecho, voy a avanzar un poquito en el texto y luego ofrezco una parte de interpretación del texto para fortalecer todo esto. De manera que el parágrafo 2 dice, estoy buscando algo que es permanente, algo que es constante, algo que no varíe, ¿no es cierto? Y ese será, en cierto modo tienen razón, es Dios, es la naturaleza, pero es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la naturaleza, lo que es finalmente lo que está persiguiendo. En el parágrafo 3, ¿qué encontramos? A ver, un voluntario. Parágrafo 3. ¿Puedo continuar? Sí, continúa, Samuel. Continúa. Gracias. Bueno, yo detecté que habla de que hay tres cosas principales que distraen a la mente humana de esta empresa que se propone, ¿no? ¿Cuáles son esas? Menciona que son las riquezas, el honor y el placer. En el 4 habla respecto al placer y en el 5 respecto al honor. Colócate en el 4, vamos a ver el placer. Ok. Respecto al placer, leí que, bueno, él dice que después de consumado este goce momentáneo, suele venir acompañado de una gran tristeza, ¿no? Que llega a que si bien no impide que el pensamiento se dé, sí lo entorpece. Detengámonos ahí un momento, un momento, Samuel. ¿Cuál es el problema del placer? Dice Spinoza. El problema del placer es que una vez satisfecho revive siempre, ¿no? Es decir, esta es una queja, o más bien una afirmación que se acerca en cierto modo a la afirmación epicúrea, ¿no? Si los epicúreos buscaban el placer, pero no el placer inmediato, sino el placer que ellos llamaban catastemático, el placer que era el placer permanente. ¿Por qué? Porque el problema es que los placeres, especialmente los placeres físicos, tienen como característica que una vez saciados vuelven a renacer. Es decir, es un camino infinito, porque una vez, por ejemplo, que tienen hambre y la sacian, pues entonces el hambre reaparece en algún otro momento y vuelve a empezar. Si tienen ganas de riqueza, pues igual es algo que cuando la obtienen vuelve a renacer y entonces el sujeto se ve lanzado interminablemente a una búsqueda de sí que jamás llega, ¿no? En ese sentido, el placer es banal en el sentido de que jamás vamos a estar satisfechos con lo que tenemos en el plano de los placeres físicos, ¿no? Los placeres mentales son otra cosa. Los placeres mentales son aquello que va a permitir justamente la serenidad, la calma. Pero esto es un rasgo no tanto estoico, sino epicúreo. Y sin embargo está presente en Spinoza. Lo que está buscando él es un saber, un estado del alma que sea suficientemente sereno como para que no varíe cualesquiera que sean las cosas alrededor de él. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Bueno, vamos al siguiente. Después del placer que viene, Samuel. En el 5 habla sobre el honor. Dice que el honor, en contraste con los otros dos, es el que pues más va a distraer a la mente humana, porque se concibe como un bien en sí mismo. El fin último, bueno, citándolo, dice el fin último al que todo se dirige. Entonces, o sea, y menciona, ¿no? Que pone ejemplos de cómo, pues, hombres mueren por el honor, ¿no? En búsqueda del honor y Sí. nada más. El honor. Bueno, Está bien. Déjame hacer un pequeño comentario. El honor es efectivamente una de las búsquedas más ilusorias que los seres humanos pueden tener. Spinoza lo dice, el honor es un gran estorbo, ya que para alcanzarlo tenemos que orientar nuestra vida conforme al criterio de los hombres, ¿sí? Conforme al criterio de los hombres. Es decir, el honor nos entrega a la opinión de los demás. Voy a hacer un pequeño paréntesis cultural, ¿eh? ¿Qué es el honor? El honor no es otra cosa que el reconocimiento que nos dan los demás y que para alcanzarlo necesitamos justamente que ese reconocimiento
aparezca y reviva constantemente. El honor es un fenómeno sociohistórico muy interesante porque hubo civilizaciones, sobre todo, por ejemplo, los caballeros renacentistas y luego del antiguo régimen, que vivían bajo el régimen del honor. Ahora, el problema del honor es que el honor es algo que te dan los demás y que sin embargo necesitas conservar porque el honor es parte del estatuto social. Para estos caballeros, para estos aristócratas de los siglos XV en adelante, desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XX, para esos caballeros el honor es un rasgo social que no pueden perder. Por eso es que arriesgan la vida por el honor, ¿no es cierto? Incluso, como dice Spinoza, es peligroso porque con tal de defender el honor, pues puedes tener que arriesgar la vida por una bobería. Por ejemplo, a ver, ¿no les molesta este paréntesis cultural? Por ejemplo, dos caballeros del siglo XVII se encuentran en la calle. Ellos tienen los dos una jerarquía diferente. Uno de ellos cruza frente al otro y no lo saluda. Bueno, pues el que tiene más alto rango considera que ha ofendido su honor. Ha ofendido su honor en el sentido de que no reconoce su superioridad social, de manera que esa ofensa de honor tiene que ser castigada. En el mundo de estos caballeros, las ofensas de honor se castigan con sangre. Entonces tiene derecho a retarlo a un duelo de honor porque no ha respetado su jerarquía social y por tanto tiene derecho a ser ofendido. Entonces por eso los caballeros de esa época, por ejemplo, llevaban siempre consigo a un lado un pequeño secretario, ¿no? que había memorizado a toda la gente importante, y entonces cuando cruzaban dos, el secretario le decía, pues se trata de Juanito, el de la esquina, entonces, ¿qué hago, Juan? Entonces ya, bueno, pues ahí quedaba el honor perfectamente resuelto. Pero las deudas de honor eran incontables, ¿no? No saludarlo en la calle, mirarlo feo, insultar a su mujer, ser adúltero, en fin, las deudas de honor eran enormes y arriesgaban la vida porque resulta que para limpiar las deudas de honor, dicen los caballeros de esa época, se lavan con sangre. Cuando yo trabajé el tema hace muchos años en un libro que se llama La prohibición de mentir, consulté los manuales de caballeros de la época y son interesantísimos porque, por ejemplo, dicen que cuando le ofenden a uno en el honor, esa mancha no se quita nunca. El tiempo no borra las deudas de honor. Si por ejemplo un caballero demasiado viejo para batirse es ofendido en su honor, pues su hijo tiene la obligación de defenderlo. O si está enfermo, por ejemplo, bueno, pues tienen que esperar a que sane para que pueda haber un duelo de honor. Pero eso no, el duelo de honor no desaparece nunca. El honor es una cosa, Spinoza tiene razón, el honor es muy peligroso. Déjenme comentarles algo muy simpático. Los duelos de honor se prolongaron en Alemania hasta el siglo XX. Max Weber, el sociólogo alemán tan famoso, tuvo un duelo de honor, Lo que pasa es que los alemanes, que en general son bastante, ¿cómo decirlo?, obstinados, ¿no?, y bastante violentos, hacían un duelo de honor que era muy curioso porque dos hombres se ponían frente a frente a una distancia no mayor que el alcance de su brazo y cada uno llevaba una espada. Se ponían en la cara una máscara para proteger la cara de los golpes, pero lo demás eran golpes asestados directamente. Bueno, pues a Max Weber le quitaron la máscara y le dieron un golpe en la cara que lo dejó cicatrizado para siempre, que le dejó una marca para siempre. Estamos hablando, fíjense, del siglo XX. Todavía hay duelos de honor porque la aristocracia europea consideraba que el honor era una cosa absolutamente imposible de borrar. El honor es pues muy peligroso. Un último detalle y paso al texto otra vez. Perdón, pero son temas que me gustan mucho. Cuando alguien quería ser perdonado por una deuda de honor, es decir, que no quería batirse en duelo, finalmente, además de la cobardía que eso significaba, pues entonces tenía que presentarse ante el ofendido, ponerse de rodillas y llevar en el cuello una soga atada para que si el ofendido no quería perdonarlo, pues lo pudiera ahorcar ahí directamente. O sea, ese es si uno quiere ser perdonado de una deuda de honor, vean ustedes lo que tiene que hacer. Tiene que llegar hincado frente al ofendido
y llevar en el cuello una soga, porque si no es perdonado, el ofendido puede apretar la soga y se acabó la historia. Vean ustedes por qué dice Spinoza que el honor es un verdadero problema, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? En fin, este es un parágrafo, una cosa cultural, pero me parece interesante. ¿Qué más? A ver, encontramos ya, ¿qué más? La riqueza. Bueno, la riqueza, dice Spinoza, ¿cuántos han perdido la vida simplemente en buscar la riqueza? Y todos esos bienes exteriores, vamos a decirlo así, tienen un problema común. Son justamente exteriores. No dependen de ti. No dependen de uno mismo. No está a nuestro alcance satisfacerlos. Es decir, nos entregamos al azar, nos entregamos a la fortuna. Buscando esos bienes, dice Spinoza, nos entregamos a cosas que no están necesariamente a nuestro alcance y que nos hacen sufrir, pero indebidamente. ¿Sí se ve? Spinoza dice, esos bienes exteriores en realidad no solo no procuran la tranquilidad, sino que la arrebatan directamente. ¿De acuerdo? ¿Va claro hasta aquí? Sí, doctor. Bueno. ¿Qué encontramos en el parágrafo 6? ¿Comentarios? Parágrafo 6. Pues una vez que Spinoza ve el estorbo o el obstáculo que puede significar esto para la tarea que quiere emprender, estos tres placeres exteriores, decide desecharlos, pero no antes sin decir que los desecha un bien incierto por su propia naturaleza, que son los bienes exteriores, por un bien incierto, pero no por su naturaleza, sino en cuanto a su constitución, si no mal recuerdo, ya que él no busca algo que pueda variar, ¿no? Como puede ser la riqueza o el honor, sino que busca algo estable, pero no sabe si lo va a conseguir, por eso es incierto, no en su naturaleza, sino en cómo se concibe. Los bienes exteriores, los bienes que hemos visto que son externos, dice Spinoza, son justamente ajenos a mí. Son contingentes, llamémosle así. Son contingentes porque, como les decía hace un momento, nos entregan al azar. Pero hay un bien que es incierto no por su naturaleza, como la riqueza o el honor, hoy podríamos agregar, o la belleza o el renombre. Este bien es incierto porque es difícil alcanzarlo. Es incierto no porque sea incierto en sí, sino porque es difícil el esfuerzo de alcanzarlo. Pero tiene una característica, depende de mí. Es decir, depende del esfuerzo que yo haga para introducirme en él. Claro que el camino es incierto porque es difícil, es incierto porque requiere un esfuerzo personal, pero no por su naturaleza, sino por las dificultades que supone su consecución. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Spinoza dice, el saber, el comprender, el razonar, depende de mí. Claro que es difícil porque supone una transformación. Claro que la renuncia a los otros bienes no es sencilla. Imagínense ustedes renunciar a la riqueza, a la belleza, al honor, al renombre, al poder. Eso no es sencillo. Supone una transformación personal y esa transformación personal hace que el bien, a pesar de que está a mi alcance por su naturaleza, sea sin embargo difícil de alcanzar y por eso la incertidumbre de alcanzarlo. ¿Están de acuerdo? Vean ustedes el tipo de reflexión que está haciendo Spinoza. Déjenme avanzar por qué estoy en esto y a dónde quiero llegar. Spinoza nos va a decir, a fin de cuentas, que lo que él quiere alcanzar es la comprensión. ¿La comprensión de qué? La comprensión de su poder de comprender. La comprensión de su propia facultad de conocer. Hacia ahí nos está llevando y ahí es donde voy a insistir en la clase de hoy. El Tratado de la Reforma del Entendimiento nos dice, hay que reformar. Ahorita voy a hablar sobre eso también, porque la palabra correcta no es tanto reformar, sino enmendar. Voy a enmendar mi entendimiento, porque el entendimiento común
me lleva a bienes que son inciertos. Enmendar mi entendimiento, reformar mi entendimiento, es saber dirigir mi potencia de existir hacia un bien que está a mi alcance. Y ese bien que está a mi alcance es justamente el conocer. El conocer, que como veíamos la ocasión anterior, es lo que le procura la felicidad, es algo que está a mi alcance, pero que supone modificar mi entendimiento, es decir, modificar las ideas que guían mi vida. Si las ideas que guían mi vida me orientan al placer, al honor o a la riqueza, estoy frito, porque esas ideas me llevan a bienes inciertos. Necesito enmendar mi entendimiento para poder dirigir mi pensamiento, mis ideas y mi vida en la dirección correcta. Hacia allá vamos. ¿Sí se alcanza a ver esto? El inicio es personal, pero es porque Spinoza nos está diciendo qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que tengo que modificar en mi pensamiento para poderme dirigir a un bien. Pues lo que tengo que modificar son las ideas que guían mi existencia. Si esas ideas me llevan a creer que el placer, la riqueza o el honor son un bien, estoy frito, porque entonces estoy persiguiendo algo que no depende de mí y que el azar decidirá si tengo o no. En cambio, si lo oriento en el sentido correcto, encontraré un bien que sea perdurable y permanente. Pero para eso necesito modificar mis ideas, modificar mi entendimiento. Hacia allá vamos. ¿Sí queda claro este punto? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Parágrafo 7, ¿qué encontramos ahí? Yo vi que hace como una analogía médica, ¿no? Como, perdón por insistir, pero el mero estilo estoico, y dice que la entrega plena pues, a la reflexión pues, conduce al abandono de ciertos males, ¿no? Y hace, como digo, esta metáfora porque dice que está en búsqueda de un remedio, así como un enfermo que está en una condición mortal busca cualquier tipo de remedio, así este remedio no lo vaya a sanar, se va como a entregar a él en búsqueda de pues este bien, como ya decía usted, perdurable, ¿no? Pero todo lo explica a través de esta metáfora pues médica o analogía médica, ¿no? Es muy interesante este punto porque, en efecto, los estoicos pensaban que cuando se elegían la riqueza, el placer o el honor, lo que estaba pasando es que el juicio se había equivocado de dirección, había tomado un camino distinto, había tomado un camino equivocado. Pero los estoicos pensaban que esto no era producto de la maldad humana, sino algo que le sucedía al individuo, una enfermedad, una pasividad. Déjame detenerme ahí porque para Spinoza esto va a ser muy importante. Spinoza va a defender la idea de que nuestra existencia, decía la ocasión anterior, depende de un impulso personal. Depende de un impulso que nos lleva a alcanzar la felicidad, a alcanzar la realización de nuestra potencia de existir. Pero esto tiene que ser hecho en un horizonte en que para Spinoza el ser humano no es en sí mismo ni bueno ni malo. Es capaz de elegir, es capaz de decidir, es capaz de elegir, pero esa elección no depende en los primeros momentos de él, sino depende del contexto en el que está. Es decir, es algo que le viene de fuera. Si los hombres persiguen la riqueza, el placer o el honor como parte de su vida, no es porque eso esté en su naturaleza, es porque son bienes que les han sido impuestos, que les han sido dados desde el exterior. Es decir, es algo que se sufre, es algo que se padece exactamente igual que una enfermedad. Por eso es que usa la metáfora médica. El alma del que busca la riqueza o el honor está enferma. No es, y esto es muy importante para Spinoza, no es que en la naturaleza humana esté inscrito ya la búsqueda de esos bienes. No es eso. Es que el contexto, es decir, la manera en que se vive y que se forman las ideas, que nos forman las ideas, nos imponen eso como supuestos valores. Y entonces,
como son cosas que vienen de fuera, son cosas que se padecen exactamente igual que una enfermedad. Nosotros no elegimos la enfermedad nos viene de fuera. Pues lo mismo pasa, dice Spinoza, en el plano mental. Cuando nosotros equivocamos los fines que perseguimos, no es porque nuestra naturaleza nos oriente a ellos, es porque nos los han inculcado, es porque nos han dicho que así son las cosas. Y por tanto, enmendar mi pensamiento, enmendar mi entendimiento, va a significar justamente modificar de la perspectiva de la vida, modificar el conjunto de mis ideas para quitarme ese padecimiento, ese padecer que me han impuesto desde fuera. ¿Se ve por dónde va el camino de Spinoza? La metáfora médica no es trivial, no es casual. Spinoza está diciendo, el ser humano no nace ambicioso, no nace carnal, no nace persiguiendo el honor. Eso se lo han impulsado, eso se lo han puesto encima. Y puesto que se lo han puesto encima, no es natural, no es su naturaleza, es lo que le han afirmado. Y entonces es algo que padece, es una enfermedad, y esa enfermedad, como todas las enfermedades que se padecen, reduce su capacidad de existir. ¿Sí se ve? El hombre entregado a esos bienes que son inciertos, entregado a la contingencia, no va a vivir. ¿Sí se ve? Por ejemplo, ahora un ejemplo trivial, pero que les indicará lo que quiero decir. Supongamos que ustedes creen que la felicidad es ser diputado del PRI. ¿Cómo van a vivir? Respóndanme, por favor. Encaminados a buscar ser diputado del PRI. ¿Y qué significa eso? Que voy a dejar de lado muchas otras campos de la vida, podría decirlo, por seguir esa... Por ejemplo, a ver, ¿tendrás que renunciar a la dignidad? Pues no, probablemente pueda perder dignidad, pueda perder honor, entre otros sinfín de cosas, ¿no? Claro. En cuestión de que muchas veces para llegar a ese fin tenemos que dejar de lado otro tipo de cosas. Pero lo más grave es que lo que dejas de lado son cosas centrales para la vida, ¿no? Por ejemplo, te vas a tener que dedicar a repartir cachuchas y matracas ahí en Iztapalapa. Pues es que creo que es justamente eso lo que ataca Spinoza, ¿no? El no hacer ese tipo de situaciones para conservar nuestra dignidad humana como tal y nuestra libertad de Pero fíjate, consumarnos como claro, seres pero humanos. si eliges un fin de esos, lo más probable es que tu vida sea muy triste, ¿no es cierto? Por ejemplo, tendrás que dedicarte a dar sombrerazos por aquí y por allá, a los poderosos tendrás que hacerles caravanas, ¿no es cierto? Tendrás que tener mucho cuidado con lo que dices o con lo que piensas, porque cualquier tropezón te hace perder el pie en ese contexto, ¿no es cierto? Spinoza dice, si se te forma la idea de que en la vida ser diputado del PRI es un bien, pues entonces tu vida va a ser miserable porque el fin que has elegido supone efectivamente una serie de renuncias personales muy marcadas. Ahora, ¿de dónde viene esa ambición? ¿Es natural? Spinoza dice no, no es natural, te la han fomentado, te la han puesto ahí. Por eso necesitas corregir tu entendimiento para ver dónde está el verdadero bien. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Respóndanme, por favor. Sí, profe. Bueno, el 8, ¿qué encontramos en el 8? Y ahorita ya paso a explicar un poco más Spinoza. ¿Qué encontramos en el 8? Vuelvo a recalcar los males, ¿no? De estos bienes exteriores, los posibles males que nos podemos encontrar si seguimos la vida buscándolos. Nos dice que cuántos no fueron perseguidos a muerte y cuántos no fueron muertos por sus grandes riquezas o cuántos buscaron defender su honor y también terminaron muertos por su estupidez, así lo dice, y que no son tan, que son incontables aquellos que abusan del placer y aceleraron su propia muerte. No sé, aquí se me viene el ejemplo de un alcohólico, ¿no? Al final, al entregarse al vicio, pues termina afectando su salud y deja muchas cosas de lado para la vida. Por ejemplo, la persecución de la riqueza puede poner en riesgo tu vida. Claro, hoy en día, por supuesto.
Ajá. Puede ser secuestrado, asesinado, varias Puedes, cosas, estafado o puedes meterte al narco, ¿no? Por ejemplo. también. Pero ¿quién impone eso según Espinosa, doctor? ¿La Ah, sociedad? pues claro, Porque me la sociedad, viene, pero también el conjunto de ideas de la educación, la percepción que tienes en la vida, es decir, el contexto entero, ¿no? ¿Cómo se forma la idea, cómo se forma la idea de querer ser diputado del PRI? Pues a través de un a contexto muy través de un particular, ¿no? contexto de particular de la sociedad. Sí, porque me vino a la mente con todos estos comentarios. Ahora, aparte de las lecturas como lectura, digamos, para pasar el tiempo, he estado leyendo la biografía que escribió el que fue el jefe de sicarios de Pablo Escobar respecto a pues, cómo era Pablo Escobar, ¿no? Pero habla él de su vida y dice que toda la vida pues por cuestiones de cómo él vivió, pues se acostumbró a la violencia y que al final de cuentas le terminó gustando, pero tuvo que renunciar a un montón de cosas porque primero quiso ser marino y no le funcionó porque le gustaban las armas y entonces como no le funcionó, entonces se fue a la policía y en la policía tampoco funcionó y resulta que el único lugar donde pudo ser como eh, pues no solamente aficionado, sino utilizar las armas fue en el narco, ¿no? Pero que pues eso le trajo muchas consecuencias, de las cuales hoy se arrepiente, pero en ese momento las veía como un ideal de vida, ¿no? Y que no se daba cuenta de muchas cosas. Bueno, muy bien. Fernando, Sí, de hecho, creo que aquí viene a colación las primeras líneas del prefacio de su tratado teológico político, ¿no? Que dice que si los hombres pudieran conducir sus asuntos con eh, este, con un criterio firme y sin dejarlo a la suerte, no caerían en la superstición. Y es justo eso. Aquí Spinoza trata de decirnos que todas estas cuestiones que son, como lo decía al principio, vanas y futiles, es justo eso. Es propiamente una superstición social que se genera debido a que el ser humano no tiene o carece de esa posibilidad de criterio racional. También esta metáfora de que cuando hay un enfermo terminal busca hasta los remedios más extraños para curarse, es justo eso también. En el momento en el que caemos en algún asunto en el que no tenemos la posibilidad de una racionalización firme, caemos en esta superstición de que cualquier cosa que se nos ponga enfrente puede ser considerada como la respuesta. Entonces, creo que eso es lo que podemos rescatar justo en este tema para comprender qué significan todas estas cuestiones que impone la sociedad respecto a la propia sustancia del bien en el ser humano, como algo que se sacia y que tiene que estarse constantemente saciando para poderlo mantener, mientras que la propia racionalidad es algo inmanente a nosotros y que por mucho esfuerzo que se requiera para conseguirlo, puede conseguirse y una vez conseguida es perpetua en este sentido, deja de ser contingente y es autosubsistente, no necesita saciarse de manera constante para después sentir otra vez ese vacío y volver a querer saciarlo, ¿no? tienes razón, Fernando. Tienes enteramente razón. El bien que vamos a alcanzar, el bien que quiere alcanzar Spinoza es autosubsistente, es decir, no requiere de ninguna otra cosa más que de sí mismo para bastarse, ¿no? Eso va a ser justamente uno de los principios de la ética de Spinoza. Déjenme redondear un poco esto y ahorita toma la palabra Rodrigo. Vean hacia dónde vamos. Todo esto, ¿por qué lo introduzco? Porque me interesa que vean hacia dónde vamos, cuál es el objetivo al que vamos. Spinoza va a decir, en el fondo,
hay que vivir la vida, pero no sujeto a la imaginación, no sujeto a la superstición, no sujeto a la opinión común de los demás. Vamos a vivir la vida, pero para vivir una vida y alcanzar su realización, tenemos que encontrar un bien que esté a nuestro alcance, que sea autosubsistente, que nos aleje de la imaginación y la superstición. Y esa es justamente la razón. ¿Por qué tengo que enmendar? ¿Por qué tengo que reformar mi entendimiento? Porque el entendimiento que me ofrece la vida común es un entendimiento que orienta mal hacia fines inciertos, hacia fines que no son en sí mismos verdaderos ni buenos, y en cambio pueden arriesgar la vida profundamente. ¿Por qué tengo que reformar mi entendimiento? Porque tengo que alejarme de la superstición, porque tengo que alejarme del sometimiento de las ideas de los demás, porque tengo que alejarme de la imaginación. Imaginación es un concepto muy importante en Spinoza. Y entonces Spinoza nos va a llevar a la cuestión de cómo se forman nuestras ideas para poder ser capaces de modificarlas para alcanzar el verdadero bien. Lo que me interesa ahorita es que les quede claro el camino de hacia dónde vamos, cuál es el fin que estamos persiguiendo. Rodrigo. Bueno, nada más me quedé con una cierta duda. ¿Podríamos decir que lo que propone Spinoza de cierta forma es que el ser humano nace de alguna manera determinado en la sociedad y lo que propone es que el ser humano rompa con esta determinación por medio de una introspección de lo que busca en el camino y romper con estos lazos que lo determinan por medio del entendimiento común? Entonces, cada quien sería libre de escoger este camino que debe seguir, o ya es un camino que está dado y únicamente alguien lo tiene que encontrar o uno lo tiene que encontrar. No sé qué tan correcto puede estar. A ver, es cierto en la primera parte de lo que dices, de lo que se trata es efectivamente de abandonar el terreno de la imaginación, abandonar el terreno de las ideas que nos son impuestas desde fuera y alcanzar un orden racional con el cual guiar nuestra existencia y realizar nuestra potencia de ser. Ese es el sentido final de todo esto. Ahora, el camino que hay que seguir es una elección personal. Es decir, no solamente eres libre en el sentido de que tú puedes darte a ti mismo la autodeterminación, sino eres libre en el sentido de elegir ese camino. Ese camino está abierto a todos, porque todos somos seres racionales. Pero ese camino que está abierto a todos, sin embargo, debe ser un camino que tú debes elegir. Esa es tu elección personal, ¿sí? La primera libertad es justamente la libertad de decidir qué clase de vida quieres seguir. Ahora, ¿es un camino para todos? Sí, lo que Spinoza va a tratar de explicarte en la ética es cómo puedes ver el mundo y cómo puedes verte a ti mismo en ese contexto para alcanzar esa realización. Spinoza cree que es perfectamente posible, pero por supuesto incluye la decisión personal de seguirla, ¿sí? Es decir, ¿estamos condicionados por el contexto? Sí, desde luego. No todos los contextos son igualmente dañinos, ¿no es cierto? No es lo mismo nacer en la Roma de Nerón que nacer en el Vaticano. Entonces, siempre estarás determinado, pero esa determinación no te quita la posibilidad de elegir libremente la vida que quieres seguir. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, parágrafo 9. ¿Qué dice Spinoza ahí? A ver, voy a preguntar involuntarios. Daniela, ¿qué dice 9? Daniela. A ver, tenían que haber leído. ¿Se acuerdan que les decía que el riesgo es en esta clase que los hago intervenir, que les pido que intervengan, que no pueden no intervenir? A ver, Edwin Tapia, ¿qué dice el parágrafo 9? Buenas noches, doctor. Buenas noches.
Bueno, yo estaba leyéndolo y creo que Spinoza nos dice que lo que tenemos que hacer, el objeto de su estudio, por lo menos él dice, que es el amor, nos tenemos, o que se tiene que, o nos tenemos que adherir al amor para poder llegar a esa libertad, dejando atrás, lo dice él mismo, las envidias y todo, pues todo lo que corrompe, porque son cosas que al final de cuentas no nos van a ayudar a progresar y a llegar a esa libertad, a ese conocimiento de la naturaleza que él mismo quiere y propone. Sí, pero lo que dice es ligeramente diferente, ¿no? Lo que dice es que hemos equivocado dónde hemos puesto el amor. Lo que hemos equivocado es el objeto de nuestro amor. Dice él, en la calidad del objeto al que nos adherimos por amor. Pues aquel que no se ama, no provoca por aquello que no se ama, no provoca nunca luchas, ni tristezas, ni envidia, ni envidia, ni temor si otro lo posee, ni odio. En una palabra, ninguna conmoción interior. Es decir, exactamente, porque si sí, entregamos el amor a lo equivocado, pues vamos a sufrir. Equivocamos el objeto de nuestro amor. sí, Continúa. no podemos amar algo que no conocemos. ¿Cómo voy a amar algo que me están proponiendo o que estoy viendo? No, bueno, que no estoy viendo porque no lo conozco. No se puede No, amar lo no, que no se conoce. no, no es exactamente así. Al contrario, él dice, el problema es que amamos lo que no debemos amar. Amamos un objeto equivocado. Si fuéramos capaces de no amar ese objeto, no sufriríamos. Por ejemplo, si tú logras un régimen mental en el que comprendas que esos bienes no son bienes, pues entonces ya no vas a sufrir si no los tienes. ¿Sí? El problema es que hemos puesto el amor en esos bienes y eso es lo que no debemos hacer. Hemos equivocado el objeto de nuestro amor. El objeto de nuestro amor, y ahí es donde aparece ahora sí Dios, el objeto de nuestro amor tiene que ser la comprensión de la naturaleza, de Dios, porque así lo llama Spinoza, pero la comprensión de la naturaleza. ¿Sí queda claro? A ver, voy a detenerme un momento para introducir lo que me parece importante en la clase de hoy. Yo lo que quería era que sintieran el texto para que se dieran cuenta de hacia dónde quiere Spinoza llevarnos, ¿no? ¿Qué pretende Spinoza? Voy a leerles un fragmento incluso del Tratado de la Reforma del Entendimiento para que vean lo que Spinoza se propone. Vamos, ¿tienen el libro a la mano? Vayan al parágrafo 36 o 37. 36, 37 y 38. Ahí encontraremos ya la respuesta. Vayan conmigo, por favor. No, a ver, déjenme leerles algo antes, mejor, porque veo que se refiere a la idea verdadera. Déjenme leerles una carta de Spinoza en donde le explica a un conocido qué es lo que él persigue, qué es el fundamento de su filosofía. Y el fundamento de su filosofía es justamente alcanzar un entendimiento de las cosas. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Una reforma de nuestro pensamiento. Una reforma que oriente nuestro pensamiento hacia el bien, hacia el objeto adecuado. Y dice en la carta, yo pienso que para dar una respuesta satisfactoria, tengo que mostrar que debe necesariamente haber un método por el cual podemos dirigir y encadenar nuestras percepciones claras y distintas, y que el entendimiento no es, como el cuerpo, sometido al azar. Esto resulta del único hecho de que la percepción clara y distinta de muchas percepciones de ese género pueden ser a la vez, absolutamente hablando, una única percepción clara y distinta. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Un método
reformar nuestro entendimiento metódicamente para alcanzar justamente esta comprensión. De ahí, dice él, surge con claridad que el verdadero método, y en el cual consiste esencialmente el único conocimiento del entendimiento puro, es comprender el entendimiento y sus leyes. Para adquirirlo, es ante todo necesario distinguir entre la imaginación y el entendimiento, es decir, entre las ideas verdaderas y las otras, las ideas ficticias, las ideas falsas, las ideas dudosas y todas aquellas que dependen de nuestra única memoria. Para comprender esto, al menos en tanto que lo exige el método, no es necesario conocer la naturaleza del espíritu por su causa primera. Basta con una pequeña descripción del espíritu y de las percepciones a la manera en que lo hace Francis Bacon. Yo pienso que de esta manera se puede demostrar y explicar que el verdadero método es aquel que conduce a la vía correcta que estamos persiguiendo. Fíjense, ¿qué es lo que propone Spinoza? Spinoza nos dice: vivimos en un mundo en que nos es dados ciertos fines, que nos son implantadas ciertas ideas, y esas ideas dirigen nuestra acción, nuestra alma y nuestro cuerpo. Tenemos que modificar nuestro entendimiento para perseguir el verdadero bien. Y lo que busca el Tratado de la Reforma del Entendimiento, y ese es su título, lo que busca el Tratado de la Reforma del Entendimiento es modificar nuestras ideas, transformar nuestro régimen mental para poder entonces determinar un objeto, entregar nuestro amor a un objeto que sea permanente, estable e intercambiable y que es imposible de cambiar. La estrategia de Spinoza en este libro, que es un libro además juvenil, es hacer un pequeño tratado de cuáles son las ideas falsas, verdaderas, confusas, para poder decirle al ser humano cómo debe guiar su entendimiento a fin de alcanzar la persecución de un objeto del amor perenne. ¿Sí? Ese es el sentido del libro. Lo que me interesa ahorita dejarles claro justamente este sentido global del libro para que lo que vamos a ver les resulte inteligible. Spinoza arrancó diciendo: hay muchos bienes que nos son impuestos por el contexto, son en realidad un producto real de nuestra manera de vivir, pero son un producto que puede conducirnos al desastre. Lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida verdadera es reformar metódicamente nuestro entendimiento, transformar metódicamente nuestro régimen mental. Por eso el libro se llama Tratado de la Reforma del Entendimiento. ¿Por qué? Porque se trata de alcanzar a través del pensamiento, a través de la razón, un objeto permanente, un objeto único al cual la persecución de nuestra vida se puede entregar. ¿Empieza a ser más claro el proyecto de Spinoza y particularmente este libro? ¿Sí? ¿Empieza a Bueno, a ser mí me más claro? resulta interesante porque a diferencia de Descartes no está partiendo del cogito, ¿verdad? Sino que está justamente partiendo de lo que es el método para justamente llegar al fin que está buscando. Bueno, se me está quedando más claro. Sí, sí, sí. Vamos a ver que hay, al mismo tiempo que hay un gran respeto por Descartes, también hay una distancia respecto a él, ¿no? Y efectivamente, lo que Spinoza está diciendo es, contra Descartes, no hay una voluntad en el ser humano que puede ser caracterizada como buena o mala por naturaleza. No hay esa voluntad. Lo que hay es un régimen mental. Lo que hay, lo que tenemos los seres humanos como alma, como mente, va a decir Spinoza, no es otra cosa que un orden de las ideas. Orden de las ideas que no es natural, sino impuesto. Y por tanto, nuestra libertad consiste justamente en modificar ese régimen mental para poder dirigir nuestra vida en una dirección correcta. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que eso es todo Spinoza es justamente desde el punto de vista epistemológico esa reforma del pensar para escapar a la imaginación, para escapar a la superstición y para poder alcanzar una potencia real de nuestras vidas. ¿Sí?
Sí empiezan a ver por dónde va la cosa. Lo que me interesa ahorita es que vean la dirección global en la que vamos para que la lectura sea adecuada. ¿Sí queda claro? ¿Sí está quedando claro? Sí, a mí sí. Bueno. A ver, déjenme leer. Voy a adelantarme, pero con el fin de que vean hacia dónde vamos, para que no se pierdan en el camino. Vayan, por favor, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento al apartado 105. Y ahorita empiezo ya a hablar más de Spinoza, más del texto, para que quede claro lo que estamos viendo. Dice en 105, si deseamos, pues, investigar la cosa primera de todas, es decir, lo que debemos perseguir como primero de todo, es necesario que exista un fundamento que dirija ahí nuestros pensamientos. Por lo demás, con el método, por lo demás, como el método consiste en el mismo conocimiento reflexivo, ese fundamento que debe dirigir nuestros pensamientos no puede ser otro que el conocimiento de aquello que constituye la forma de la verdad y, subrayen esto, y el conocimiento del entendimiento de sus propiedades y de sus fuerzas. Aquí me voy a detener porque esta es la parte que me interesa dejar clara hoy. En el conocimiento del entendimiento de sus propiedades y de sus fuerzas. Si, como Spinoza dice, nuestro problema es cómo no vivir sometidos a la superstición, cómo no vivir sometidos a la imaginación, entonces hay que reformar nuestro entendimiento. Pero para reformar nuestro entendimiento, entonces tenemos que comprender su naturaleza y sus fuerzas. Y este es el núcleo, ahora sí, de la filosofía de Spinoza. Se trata de comprender el entendimiento, su naturaleza y sus fuerzas. Es decir, examinar nuestro pensamiento, examinar nuestro régimen mental para poder, conociendo la naturaleza de nuestro entendimiento, dirigir nuestras ideas hacia el bien. Esto es fundamental en Spinoza y es donde me parece que esta clase debe, digamos, insistir. De lo que se trata en Spinoza es de comprender nuestra potencia de comprender. Déjenme volver un poco atrás. Nuestra vida depende, nuestra vida afectiva, nuestra existencia depende de cómo podemos comprender el mundo. Si nos dejamos guiar por las ideas que nos vienen de fuera, como el honor, el placer o la riqueza, lo que habremos hecho es entregar nuestra potencia de comprender a cosas que no comprendemos porque son ideas que nos han sido puestas encima. Por el contrario, si queremos alcanzar una vida realizada, una potencia de vivir, lo que tenemos que hacer es modificar nuestro régimen mental. Pero para modificar nuestro régimen mental, tenemos que comprender su naturaleza y sus fuerzas. Y es ahí a donde va a dirigir Spinoza su filosofía. Se trata de comprender, sobre todo en este tratado, se trata de comprender cómo funciona nuestro entendimiento para formar ideas claras, ideas adecuadas, ideas verdaderas que orienten nuestra existencia. Vean ustedes la fuerza racional que Spinoza está poniendo. Para modificar nuestra existencia, tenemos que comprender nuestro régimen de comprender. Tenemos que comprender cómo comprendemos. Y por eso nos va a llevar justamente al examen de las ideas. Es decir, cuáles son las ideas claras, cuáles son las ideas confusas, cuál es la idea verdadera, qué es una idea adecuada, porque lo que a él le interesa es mostrar que nuestra potencia de comprender es lo único que puede reformar nuestro entendimiento y a la vez reformar nuestra vida. Esto ya empieza a tener mucho más cara de Spinoza. ¿Sí queda claro? Por eso el libro se llama Enmendatio. Se tradujo como reforma,
pero en realidad el término adecuado en latín es enmendatio, enmendar, corregir. Reformar tiene un sentido mucho más radical. En cambio, enmendar o corregir quiere decir, para Spinoza, que nuestro régimen mental ya está actuando en nuestras vidas, que nuestras vidas están siendo llevadas por nuestras ideas. El régimen mental en el que vivimos no es un error, es como es, funciona como debe funcionar, pero nos orienta mal y por eso tenemos que corregirlo. Se trata pues de enmendar, de corregir nuestra potencia de comprender. Y por eso Spinoza nos va a llevar efectivamente a un análisis de lo que es la idea adecuada o la idea verdadera. Por eso este apartado se llama la búsqueda de la idea verdadera, la búsqueda de la verdadera idea, de la idea que podemos comprender enteramente de manera racional y que orienta nuestras vidas hacia el fin de potenciar nuestra existencia. ¿Sí empieza a quedar un poco más claro Spinoza? Se trata de comprender nuestro régimen de comprender nuestra potencia de comprender. Y créanme que esto va a tener grandes consecuencias, sobre todo epistemológicas. Comprender nuestra potencia de comprender cómo comprendemos, saber cómo sabemos, explicar cómo conocemos. Ese es el propósito que estamos buscando, no por un propósito meramente epistemológico, sino por un propósito ético, para vivir nuestras vidas de una manera lograda. ¿Sí queda un poco más claro? Por favor, respondan. Sí, profesor. Sí, profesor. Oiga, doctor, entonces, digamos que un poco la traducción correcta sería más bien algo así como guía hacia el conocimiento o algo así, más que tratado. No, tratado está bien porque Spinoza lo consideraba, al tratado de reforma, lo consideraba como un pequeño tratado metodológico. A ver, ya leyeron la primera página y ya vieron que este tratado no lo publicó Spinoza. Esta es una obra de juventud. Esta es una obra todavía antes, previa a la ética. Y Spinoza lo consideraba como un tratado metodológico para lo que después él llamaría su filosofía. Es decir, él consideraba que este tratado era una especie de preámbulo para su filosofía. La filosofía era un momento posterior. Pero este tratado es muy importante porque lo que Spinoza está diciéndonos aquí en tono personal es, para cuando me decidí a buscar el bien, encontré que la solución era necesariamente modificar mi entendimiento, es decir, modificar las ideas que guían mi vida. Pero para modificar las ideas que guían mi vida, es necesario que comprenda mi régimen mental. Es necesario que comprenda cómo comprendo, por qué comprendo bien o mal. Y eso es la parte filosófica que vamos a desplegar aquí. ¿Cómo hacemos para afirmar que hay ideas verdaderas, que existe la verdad? ¿Cómo la alcanzamos? ¿Cómo se logra? ¿Qué es lo que tenemos que modificar en nuestro régimen? La corrección no sería tanto la palabra tratado, sino la palabra reforma, para enmendar la dirección de nuestro pensamiento, para enmendar nuestro régimen mental. Daniel. Profesor, ¿podríamos comprender entonces esta propuesta de Spinoza de comprender lo que comprendemos como una especie de filosofía de la filosofía? Esto en el sentido de hacer una reflexión sobre aquello que se pretende o se piensa que ya está reflexionado, ¿no? No sé qué tan cierto sea eso, o qué tan posible sea eso que estoy cuestionándole. A ver, tú utilizabas la expresión filosofía de la filosofía. No, en realidad de lo que se trata es de la verdadera filosofía. ¿Qué es lo que Spinoza está proponiéndote? Spinoza está proponiéndote lo mismo que te proponían, por ejemplo, Aristóteles. Es decir, comprende cómo funciona el pensamiento para que puedas efectivamente saber por qué sabes, encontrar la razón por la cual sabes.
Cuando la filosofía se vuelca hacia el pensamiento, aquí estoy hablando un poco en Hegel, pero es que Spinoza es lo mismo. Cuando la filosofía se vuelca al pensamiento, al entendimiento, para ver cómo funciona el entendimiento, entonces es pura filosofía. Esa es pura filosofía. ¿Por qué? Porque ahí la filosofía no se está ocupando de nada exterior a ella, se está ocupando del pensamiento. Es, para usar las palabras de Aristóteles, pensamiento del pensamiento. Pensamiento que piensa el pensamiento. Entendimiento en Spinoza que busca comprender el entendimiento. Eso es filosofía pura, pura filosofía. No es filosofía de otra cosa, es filosofía en sentido estricto. Es la filosofía que para poder orientarte en la vida, hacer un conocimiento de las cosas, va a considerar no a las cosas, sino al entendimiento, al pensamiento. Es pensamiento del pensamiento, pensamiento que se ocupa de cómo pensamos para formar nuestras ideas. Eso es Spinoza también. Dan ustedes la cercanía con Hegel, aquellos que llevaron el curso pasado. Spinoza está diciendo lo mismo. Spinoza está diciendo, la filosofía consiste no en que te ocupes de las cosas, sino en que te ocupes de tu régimen mental, que te ocupes de tu pensamiento, que te ocupes de cómo se forman en ti las ideas. Eso es filosofía pura, pura filosofía. No es filosofía de la filosofía, es filosofía en sentido estricto. ¿Sí? ¿Sí queda un poco más claro, Daniel? Sí, profesor, le agradezco mucho. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Por favor, esta parte me interesa mucho porque es la base de lo que vamos a seguir leyendo. Si no, resulta que parece que estamos como en una especie de biografía personal. No, estamos en un problema estrictamente filosófico. Spinoza nos está diciendo, yo quiero orientar mi vida hacia el bien, hacia un bien duradero, hacia un bien permanente. Y lo que he encontrado a través de mi reflexión es que mi pensamiento, mi fuerza de reflexión, no debe dirigirse hacia las cosas, debe dirigirse hacia las ideas que me guían en la vida, hacia las ideas que guían mi propia existencia. Ahora, si yo dirijo mi entendimiento hacia las ideas, lo que tengo que explorar es la naturaleza, lo acaba de decir, la naturaleza y la fuerza de nuestro entendimiento. Enmendar mi régimen mental, es decir, comprender cómo se forman en mí las ideas, las verdaderas y las falsas, y por tanto encontrar el camino para un bien que debe traducirse no meramente en un acto intelectual, sino en un acto práctico, en una vida, en una ética. Eso es lo que caracteriza Spinoza. ¿Sí? Oiga, doctor, Daniela dice que su micrófono no sirve, pero también pregunta que si es como una especie de metafilosofía. No, otra vez, es filosofía en sentido estricto. A ver, déjame responder como lo haría más tarde Hegel. Uno puede hacer filosofía de cualquier cosa. Filosofía de la biología, filosofía de la historia, filosofía del cuerpo, filosofía del derecho, filosofía de lo que quieran. Se puede hacer filosofía de cualquier cosa. Pero hay una parte en que la filosofía es única. Y esa parte no es otra cosa que cuando la filosofía no se dirige a un objeto exterior, sino se dirige al pensamiento. Cuando la filosofía se dirige al pensamiento, cuando la filosofía se dirige al entendimiento, como dice Spinoza, lo que la filosofía está haciendo es tomar como objeto al pensamiento, es decir, a lo que es la filosofía. Por eso decía yo, es pensamiento del pensamiento. Eso es filosofía en sentido estricto. No es metafilosofía, eso no hay. Se puede hacer filosofía de lo que quieran, pero cuando se hace filosofía remitiendo al entendimiento, a la comprensión del entendimiento, estamos en la filosofía en sentido mayor, en sentido pleno. Solo pocos filósofos han llegado a ese punto. Entre ellos, por supuesto, Platón, Aristóteles, Descartes simplemente, porque Descartes exactamente quiere también alcanzar el entendimiento para comprender. Cuando Descartes dice,
que con la duda metódica quiere alcanzar la verdad, lo que está diciendo es busquemos la verdad en nuestro régimen del pensar. Spinoza, sin embargo, va a decir que Descartes toma una vía equivocada, pero el proyecto es el mismo. Se trata de comprender nuestra potencia de comprender. Y eso es filosofía pura y simple, en sentido estricto. Ya no es filosofía de otra cosa, ya no es filosofía del derecho, ya no es filosofía de la biología, ya no es filosofía de la historia, es filosofía en sentido estricto porque es, como dice Aristóteles, pensamiento del pensamiento, pensamiento que piensa el pensamiento. Y ahí la filosofía es única porque no comparte este propósito con ninguna otra ciencia. ¿Sí Es queda como más lo que claro? usted nos decía con Hegel de es saber que se sabe, pero ¿cómo es que se sabe? Eso es lo que vamos a encontrar en Spinoza. Esa es una expresión de Spinoza, no de Hegel. O también es el saber que se sabe a sí mismo, ¿no? Así es el conocimiento que se comprende a sí mismo, es Sí, sí, el pensamiento que se comprende a sí mismo. pensamiento que se comprende a sí mismo, sí. A ver, si tú haces un esfuerzo para que el pensamiento se comprenda a sí mismo, estás en un horizonte totalmente particular. Ya el pensamiento aquí no intenta comprender otra cosa que él. No intenta comprender la vida, no intenta comprender la historia, no intenta comprender el derecho, intenta autocomprenderse. El pensamiento quiere autocomprenderse, autodeterminarse. Esa es la libertad más grande, porque en realidad es lo único que puede volver sobre sí, no sobre un objeto extraño, sino volver sobre sí para poder autodeterminarse, para comprender cómo comprendemos. Por eso la clase de hoy, y es hacia donde quiero llegar hoy en particular, es lo que Spinoza nos propone es comprender nuestro régimen de comprender. Eso es filosofía en sentido estricto. ¿Sí? Ya no es filosofía de otra cosa, es comprensión del pensamiento por el pensamiento. Eso es filosofía. Esa es la definición de filosofía, por lo menos de acuerdo con Aristóteles, y ahora vemos de acuerdo con Spinoza y de acuerdo con Hegel, por ejemplo. ¿No? ¿Sí queda más claro? ¿Sí he logrado clarificar un poco la cosa? Sí, profesor. Spinoza nos dijo, es solo conocimiento del entendimiento puro, de su naturaleza y de sus leyes. Enmendar el entendimiento puede querer decir entonces dos cosas en principio. Primero, separar las ideas falsas de las ideas verdaderas, distinguir lo que es una idea falsa y lo que es una idea verdadera. Y eso es lo que sigue en el Tratado de Reforma del Entendimiento. Reformar nuestro entendimiento es diferenciar las ideas verdaderas de las ideas falsas. Saber en qué momento tenemos ideas falsas, en qué momento tenemos ideas adecuadas o verdaderas, como las va a llevar ahí. Y en segundo lugar, enmendar nuestro entendimiento quiere decir vivir solo bajo las ideas verdaderas. Es decir, ya no vivir sujeto al régimen de la imaginación, sujeto al régimen de las ideas que nos son dichas al oído y que sin saber cómo adoptamos. Es decir, vivir en una completa racionalidad. ¿Sí queda claro el programa, el proyecto total? A ver, tenemos unos minutos y vamos a aprovecharlos para saber si esto está quedando más claro. A ver, respondan. ¿Vamos claros o no? Sí, profesor, hasta ahora todo claro. A ver, vamos a ver, Estefanía, explícamelo, ya que está tan claro. Venga. Bueno, según yo lo entendí, se refiere ahora sí que al pensamiento puro y ahora sí que ir como, ahí es bien difícil explicarlo. Digamos que es a lo que se refiere en el párrafo 34, ¿no? Donde habla de todo esto y del conocimiento y al final termina el párrafo diciendo que se trata de que, bueno, que termina el párrafo diciendo que para saber qué sabes, debes saber primero. Entonces, pues,
a lo que se trata todo el 34 y el 35, ¿no? Que es, Ya llegaremos a eso. Ya ¿qué es pero, eso? déjame hacerte una pregunta, Stephanie. Trivial, pero que me indicará cómo vamos. ¿Por qué se llama Tratado de la Reforma del Entendimiento o Tratado de la enmendación del conocimiento? ¿Por qué se llama así? Porque se está buscando en volver a, se está buscando cambiar el falso conocimiento que ya se tiene, arreglarlo, ¿no? Está bien. A ver, Alfredo Vaquero. Podríamos decir que se está buscando, ¿cómo se llama? Refutar la idea que se tiene sobre el conocimiento, o sea, porque cuando uno habla de conocimiento así normalmente, o sea, uno que no está estudiando filosofía, pues estar hablando así normal, ¿no? Pues, algo que se tenga que estudiar en la escuela o otros aspectos cotidianos. Y aquí se trata de buscar un aspecto más profundo sobre eso, ¿no? Yo creo que es lo que trata de decir Spinoza aquí. O sea, un aspecto más profundo, más allá de lo que a simple vista entendemos, ¿no? Por la misma palabra. Vamos, deja en paréntesis la palabra profundo, porque no es exactamente así. Es una cosa un poco distinta. No es profundo, sino Spinoza va a tener una posición epistemológica muy interesante, pero esa ya llegaremos a ella. No es un conocimiento más profundo, es un conocimiento más acabado, más logrado, pero ya explicaré esto con más detalle. A ver, Samuel. Creo que, bueno, según lo que entendí, es un tratado porque es una serie, es una metodología, ¿no? Y entonces nos ayuda a, bueno, pues lo que ya dijeron anteriormente, ¿no? Enmendar los procesos como cognitivos a los que estamos acostumbrados por pues, nuestro contexto, ¿no? Pero lleva una serie de pasos que hay que seguir para poder discernir estas ideas que heredamos del conocimiento que nos va a dirigir al bien permanente, ¿no? El bien perdurable. Tienes razón. A ver, alguien por favor reconstruya para mi tranquilidad el camino que hemos hecho hoy. ¿Por qué empezó como empezó Spinoza el tratado? ¿Por qué se refirió a todos esos puntos? ¿Por qué iniciamos de esa manera y a dónde queremos llegar? Reconstruyan lo que hemos visto hoy, por favor, para ver si quedó claro el argumento de Spinoza. ¿Voluntarios o tomo involuntarios? A ver, Fernando. Bueno, Spinoza comienza así su tratado por este hecho de, pues, digamos que empieza a reflexionar acerca de todas estas cuestiones inmediatas, él las llama banales o futiles, acerca de qué considera él dentro de estas bienes bueno, cosas buenas o cosas malas, si son realmente o en su sustancia realmente buenas o malas. Entonces, se da cuenta que estas cuestiones externas a su ser no son ni buenas ni malas a menos de que se vea que él esté dispuesto a verse afectado por ellas. Entonces, ahí surge para él esta dificultad de, bueno, ¿qué es entonces un bien en sí mismo? Para mí, como ser humano, yo tengo a mi disposición, o al menos eso parece, ciertas categorías de bienes que yo considero a lo largo de mi vida. Sin embargo, debe de haber algo que para mí como ser humano sea intrínseco a mí y no sea únicamente externo. Entonces, al ver o al reflexionar estos bienes externos, como el honor, el placer y las riquezas, se da cuenta que
todas estas cosas distraen más la capacidad de encontrar este bien supremo del ser humano, si se les toma como un bien en sí mismo, ¿no? Entonces, lo que busca aquí es, digamos que para hacerlo como un poquito más laxo, desvalorizar estas cuestiones externas impuestas por la sociedad como bienes y empezar una búsqueda de ese bien supremo. Sin embargo, pues existe también esta dificultad de, bueno, si hay un bien supremo que es inherente o es inmanente a mí, ¿qué es entonces mi sustancia y cómo es posible que ese bien supremo sea natural de esa sustancia que soy yo? Y es donde empieza toda esta cuestión de llegar al bien supremo con una dificultad muy grande, dado que pues es un terreno incierto. Dejamos cosas que ya tenemos predispuestas ante nosotros por algo que ni siquiera sabemos si vamos a encontrar. Sin embargo, ese es creo que el punto principal de lo poco que hemos leído de Spinoza. El hecho de tener esta oportunidad de salir a buscar ese bien en sí mismo, ese bien que es inherente a nosotros, que es autosubsistente, es el primer paso que se da en esta búsqueda para encontrar ese bien. Es la primera forma de libertad que encuentra Spinoza. Entonces, teniendo como en cuenta ya, digo, todavía creo que no se ha desarrollado como así como muy a detalle, pero en general, esta libertad es una libertad de pensamiento, de poder entrar a nosotros mismos, de ser introspectivos, digamos que de manera completamente libre. Sin nada de por medio como estas, digamos, supersticiones o cuestiones externas, es más sencillo, aparentemente, poder encontrar esta reforma o bueno, bueno, sí, esta reforma de nuestro entendimiento para lograr enmendarlo. Y es entonces cuando Spinoza se da cuenta que ese bien supremo es justamente esa capacidad de poder encontrar o reformar o enmendar nuestro entendimiento en nosotros mismos. Digámoslo de una manera como, pues muy, escueta. Spinoza trae en la frente un letrero enorme con la frase del oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Pero no en un sentido inmediato, sino en una cuestión más racional. Y creo que eso es lo que, como se podría a lo mejor reformular lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Es el plan de Spinoza por llegar a enmendar la forma en cómo pensamos o cómo entendemos lo que entendemos de una manera más humana y de una manera más libre. Al menos creo que eso podría aportar, tal vez esté mal. No, estás bien. Déjame tratar de sintetizar lo que hemos intentado ver. La ocasión anterior, al referirnos a la vida de Spinoza, lo que encontramos era que en su afán de comprender, en su afán de vivir racionalmente, Spinoza arriesgó su propia existencia. Es decir, se puso a criticar a la religión que en el siglo XVII era, por supuesto, el pensamiento dominante de su tiempo. ¿A dónde llegó Spinoza? Spinoza lo que llegó fue a una concepción de la naturaleza y del ser humano enteramente dominada por la razón. Es decir, vivir libremente para Spinoza es vivir bajo la razón. Y la razón es un bien que el ser humano tiene de suyo. Ahora, en el tratado lo que nos cuenta es la manera
en la que él llegó a esa conclusión. En el tratado nos dice, yo empecé, como todos, por ser admirador de la riqueza, del placer y del honor, porque eso es lo que en su tiempo era considerado como un bien. Pero encontré que esos bienes no son bienes duraderos y que no aportan en realidad al ser humano en su razón, es decir, en su valor más alto, en su razón no le aportan ni serenidad ni una vida equilibrada. Al contrario, esos bienes lo llenan de incertidumbre, lo lanzan a la contingencia, lo lanzan al azar. ¿Cuál es entonces el camino para corregir su vida? Spinoza llega a la conclusión de lo que hay que corregir es el régimen que ordena nuestras ideas, porque nuestras ideas orientan nuestra existencia. Es necesario, si queremos vivir libres, es decir, no sujetos a fuerzas externas que nos han dado, porque la libertad consiste justamente en no estar sujeto a fuerzas externas. Si yo deseo ser libre, lo que necesito es modificar mi régimen de pensamiento, mi régimen, el régimen por el cual se forman mis ideas, que son las que guían mi existencia. Las ideas que yo tengo, las ideas de riqueza, del honor y del placer, son ideas que me han sido dadas y que están en mí. Ahí están, así están alojadas. Ahora, si me doy cuenta que ese no es el camino, necesito reformar mi régimen mental, es decir, necesito comprender mi potencia de comprender para no permitir que las ideas falsas, confusas y dudosas guíen mi existencia. Ahora, con Spinoza tenemos pues a la vez un proyecto epistemológico, es decir, cómo comprender nuestra potencia de comprender, pero que tiene un fin ético, es decir, vivir una vida en libertad. Y vivir una vida en libertad quiere decir no vivir bajo las ideas que nos son implantadas del exterior, que no sabemos de dónde vienen y que sin embargo dominan nuestra existencia. Yo les decía a la ocasión anterior que un poco una guía para Spinoza, una guía global, es la afirmación de Spinoza de que todos sabemos lo que queremos, pero no sabemos por qué queremos lo que queremos. Todos sabemos lo que queremos. Todos sabemos o creemos saber que queremos la riqueza, que queremos el honor, que queremos el dinero, que queremos el renombre, que queremos ser muy guapos. Eso lo sabemos, eso la conciencia lo sabe. Lo que la conciencia no sabe es por qué quiere eso que quiere. Y por qué cuando quiere esos valores que son externos a nosotros, lo que resulta es una vida en la insatisfacción y en la frustración. Vivir una vida racional es ser libre, porque ser libre quiere decir establecer por uno mismo, a través de la razón, las ideas que orientarán nuestra existencia. Eso es ser libre. Y Spinoza piensa que esa es una capacidad que tenemos de elegir y de formarnos. Para Spinoza, como ustedes pueden ver, no hay en la naturaleza humana nada que nos condene. Claro que somos determinados y claro que en nuestras vidas prevalecen ideas que nos han sido puestas por nuestro contexto. Es natural. Así vivimos, así es la conciencia. Pero existe la libertad de reformular, de remodelar, de enmendar nuestro entendimiento. Es decir, el régimen de ideas que nos permite vivir una vida racional o irracional. ¿Sí se ve? Lo propio de Spinoza es ese vínculo entre, llamémosle así, epistemología o teoría del conocimiento, pero con un fin ético, con un fin existencial, con el fin de guiar nuestra existencia. ¿Sí queda claro? Ya está empezando a quedar un poco más claro. ¿Por qué esta insistencia mía? Porque de esta manera ustedes podrán comprender lo que van a leer. Nos quedamos en el parágrafo 9. Vamos a seguir, por favor, parágrafo por parágrafo, pero creo que ahora la lectura tendrá un sentido más preciso de lo que fue el inicio. ¿Algún comentario sobre este punto? Ninguno, profesor. Creo que ya dibujamos en grueso lo que Spinoza está persiguiendo.
Él nos lo va a decir más adelante. Hay que comprender la naturaleza, hay que comprender nuestra naturaleza, hay que comprender nuestra naturaleza afectiva, es decir, hay que comprender a la vez a Dios, a la mente y a los afectos. Y si comprendemos a Dios, es decir, la naturaleza, si comprendemos nuestra mente, es decir, nuestro régimen mental, y si comprendemos el régimen de nuestros afectos, podemos entonces orientar nuestra vida a las ideas verdaderas, es decir, a la verdadera libertad. La libertad es autodeterminación, determinarse por sí mismo y no ser determinado por otros. ¿Sí queda claro? Vean por qué Spinoza es un gran defensor de la libertad. Libertad es darse a uno mismo los fines que uno se propone y no permitir que los fines le sean dados a uno por potencias ajenas que nos llevan a la alienación. Y para eso necesitamos a la razón. ¿Sí queda claro? He tratado de ser lo más claro posible, ojalá y lo haya logrado. Profesor, Sí, Samuel. entonces cuando dice, por ejemplo, da una duda rápida, en el parágrafo 15 que hay que consagrarse a la doctrina de la educación de los niños, se refiere como a heredarle a las futuras generaciones un método para que ellos mismos, por su propia potencia, se autodeterminen, por así decirlo. Sí se puede O- leer así, aunque en ese parágrafo lo que Spinoza está diciendo es, en el camino, esto es un trayecto, ¿no? Esta reforma del entendimiento no es como no es como no es como en Descartes, que te acuestas estando alienado y te despiertas siendo libre. No, la libertad se gana paso a paso, ¿no? La libertad requiere un régimen, un trayecto. Y entonces dice Spinoza, mientras seguimos ese trayecto, es la parte a la que te refieres, pues hay ciertas cosas que debemos ayudar, que debemos hacer para, digamos, mejorar nuestro régimen mental y para mejorar las condiciones en las que vivimos. A eso se refiere ahí. Sí se puede leer como tú lo haces, pero el contexto global es, Spinoza nos dice, pues mire, como este trayecto que quiero, como enmendar mi pensamiento no es tarea sencilla y va a requerir un esfuerzo mental importante, mientras tanto, hagamos una serie de cosas que van en la dirección correcta, aunque no son todavía lo definitivo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. ¿Algún comentario adicional? Bueno, si no tienen comentarios, espero que la clase haya sido clara. Nos veríamos entonces el próximo martes a las 6 de la tarde. ¿Están de acuerdo? Profesor, solamente, ahora, ¿qué tenemos que leer? ¿Hasta qué parágrafo Del parágrafo 9 en adelante. en adelante? Ah, ok. ¿Hasta Muchas dónde pueden gracias. llegar? Mira, hasta dónde pueden llegar es que no sé hasta dónde voy a llegar en la clase yo mismo, ¿no? Más bien, lo que yo les pido es que lean, por eso mi interés en darles el sentido del texto, para que lo que lean ya tenga una dirección, una claridad. Lean a partir del parágrafo 9. ¿Hasta dónde? Bueno, pues es que vamos a llegar lo más lejos posible. Vamos a llegar por lo menos hasta la idea adecuada. Si vamos a llegar probablemente hasta el parágrafo 40 más o menos. Y luego nos pasamos a la ética para ir campechaneando el camino. De manera que lean a partir del parágrafo 9, porque voy a hacer lo mismo que hice hoy. ¿Qué dice el parágrafo 10? ¿Qué dice el parágrafo 11? Lo vamos a comentar. Deseo que participen, de manera que les pido que lean y que participen activamente. ¿Queda claro, Manuel? Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay alguien más, entonces les pido que nos veamos el próximo martes a las 6 de la tarde. ¿Ok? Sí, profesor.
Ok, profesor. Vale, Muchas gracias, profesor. Buenas Hasta noches. luego. buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias, Hasta luego, doctor. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego.